Bienvenidos a Tarde de Cine, un podcast dedicado al cine y las series. Yo soy Daniela y hoy estamos ante el tercer capítulo de Bonus Extra, donde os hablaré de Glass Onion y Ámsterdam. ¡Vamos a ello! Hello! Oh my God! Crew, we've arrived. Disruptors have assembled. Welcome, gang. We got a great weekend. Who's that? Benoit Blanc, the detective? Mr. Bronx. I cannot overstate my gratitude to be here. When's the murder mystery start? En la dirección y guión tenemos a Rian Johnson, que ha hecho, Puñales por la espalda 1, Looper y Los últimos Jedi, entre otros. La última, no comments. El reparto está formado por nuestro querido Daniel Craig, Madeleine Klein, Kate Hudson, Jessica Henwick, Edward Norton, Catherine Hahn, Janelle Monáe, creo que se dice así, Dave Bautista y Leslie Odom Jr. Para los más puristas como yo, no sé si os gustará tanto porque a mí, la disfruté, pero no me gustó como la primera, ya que, no sé, a mí me gusta mucho la típica película en la que hay un asesinato, hay personas implicadas y tú tienes que averiguar quién es el asesino. A ver, vale, el detective es el personaje principal que tiene que descubrir eso, pero siempre mola que tú también, pues, lo averigües, ¿no? Es bastante interesante, igual que cuando los libros de Agatha Christie hacen lo mismo. Es verdad que a mí me encantó porque hace alusión a la novela de Agatha Christie de los 10 negritos. Si no os la habéis leído, la recomiendo muchísimo. Y sobre todo el inicio, que aunque parece súper ingenioso porque no tiene nada que ver, ese rompecabezas, tiene un nombre que no me acuerdo ahora mismo, pero me pareció súper chulo cómo el tío se curra todo el montaje que hace de rompecabezas y tal, para luego al final ver la cartita y decirte, oye, mira, estás invitado para ir a mi casa y hacer una fiesta. La hostia, o sea, no sé, a mí alguien me invita así, y le beso los pies solo por haber construido todo ese embrollo para invitarme a tu fiesta. Me pareció fascinante el inicio y es muy parecido a la de los 10 negritos porque, se van enviando una serie de cartas a esas personas que quieren que vaya a la fiesta. A partir de ahí, pues, es todo completamente distinto. Aunque hay partes, no os voy a contar la novela porque si no, no tiene gracia. Y entonces, claro, os desvelo todo lo que ocurre en esta película, pero son cosas parecidas de cómo ocurre en el libro parecido. A partir de ahí, pues supongo que el formato es todo completamente distinto, hay muchísimo humor, es mucho más fresca, mucho más desenfadada, hace una crítica o se ríe de la sociedad actual, sobre todo de un montón de personajes como pues políticos corruptos, influencers, youtubers, científicos ambiciosos, empresarios, hasta de las modelos. Es verdad que representa pues esos intereses, ¿no? Esas relaciones superficiales que al final pues todos tienen en común el por qué siguen todos juntos. Pero es que, no sé, a mí es que yo no sé si como al final de estos personajes son bastante idiotas, un poquito. No sé si está hecho a posta porque yo no conecté con algunos de ellos en el sentido de, vamos a reírnos de todas estas personas y cómo son ahora mismo y cómo funcionan y cómo hacen todo lo posible por poder y dinero, que está bien, porque es cierto, luego esas relaciones superficiales que tienen ellos por al final pues, sus propios intereses, pero no sé, el desvelarnos tan rápido quién es el asesino y quién está detrás de todo me pareció un poco no por nada, sino porque yo creo que cuando es a la mitad de la película te revelan quién en realidad está detrás de todo ello, cómo ocurrió y al final es que sabes cómo va a terminar la película, entonces como que carece luego de interés desde mi punto de vista todo lo que ocurre después, porque tú sabes cómo va a terminar y ya sabes quién está detrás de todo eso, entonces como que para mí pierde la gracia. Lo que pasa es que no sé, supongo que no sé si es porque son muy frívolos, porque son superficiales o no sé qué tiene esta película que al final no me convenció de todos sus personajes, sobre todo convencer más que no me interesaban. Era como que, pues sí, pues muy bien. Lo único que sí que me gustó es ese mensaje de la superficialidad y sobre todo lo que hacemos los seres humanos por interés. Eso es así. A ver, no te aburres, ¿vale? No es aburrida, pero claro, cuando ya sabes quién es, pues joder, es como, pues muy bien. A ver cómo termina esto y ya está, ¿no? A mí es que esta película, supongo que me la esperaba de otra manera porque soy muy fan del tipo de formato que os he dicho, pero que nunca está de más hacer películas distintas, nunca estoy cerrada a otro tipo de
de formato, pero supongo que me esperaba que el asesino por lo menos te lo descubrieran después. Pero bueno, esta película tiene más comedias, yo le diría que es una película de comedia total. Aún así, yo creo que para pasar un buen rato y sobre todo ahora estas navidades está muy bien. Y bueno, yo le doy un 6,5 porque, a ver, no está mal, ¿eh? Las cosas como son, las alusiones que hace al libro de Agatha Christie y cómo ocurre todo, pues bueno, dentro de lo que cabe es ingenioso. Es verdad que hay un giro de guión, que creo que esa es la parte que más me gustó, aunque ahí ya te desvela todo, pero a ver, es entretenida. Harold, no sé qué crees que estás haciendo. Señorita, disculpe. ¿Hola? Un hombre blanco muerto en una caja. Ni siquiera es un ataúd. No tiene ni tapa. No es más que una caja de madera vieja. ¿Quién crees que va a meterse en un lío? Hazme un favor. Intenta ser optimista. Uno no llega hasta aquí sin que las cosas empezaran hace mucho tiempo. Pues bien, 2 soldados y una enfermera nos encontramos en Ámsterdam. Teniendo este pedazo de reparto, es una pena que a nivel de guión no acabe de funcionar. Y mirad que la cosa comienza bastante interesante, ya que estamos ante la incógnita de la muerte del tío de Elizabeth, que es nuestra querida Taylor Swift. A pesar de que su participación es muy breve, ya que su personaje acaba falleciendo, merece la pena ver a Taylor en la pantalla. Lo hace bien, ¿eh? Los personajes de Christian Bale, que aquí es Bird, y John David Washington, que aquí es Harold, se ven envueltos en todo este embrollo, lo que la película nos hace una elipsis del pasado para explicarnos cómo ocurrió todo. Aquí nos encontramos durante la Primera Guerra Mundial, donde mediante un humor bastante ingenioso y muy negro, hace una crítica a la guerra y al racismo que tiene que vivir el personaje de Harold. También vemos cómo se va forjando esa amistad tan bonita entre Bird y Harold y cómo se suma después el personaje de Valerie, que es aquí nuestra Margot Robbie. A esto se le agrega el interés amoroso que hay entre Harold y Valerie, que desde mi punto de vista es poco creíble por la poca química que hay entre Margot Robbie y John David Washington. Aún así, yo creo que está bien reflejado lo difícil que era su relación durante esa época, ya que sabéis que no estaba aceptado socialmente. Después vemos esa representación de los locos años 20, cuando se van a Ámsterdam y están todo el rato de fiesta. Pero cuando el personaje de Bale se cansa de ello, comienza a extrañar a su mujer, y aquí decide volver a Nueva York. Sinceramente, esta parte a mí me encantó, cómo visibilizan y cómo Bird abre la consulta y va ayudando a todas esas personas que la sociedad, por desgracia, dio de lado. La verdad que yo pienso que hasta aquí la película refleja muy bien parte de la mitad del siglo XX. Mirad que entiendo que es muy difícil hacer una síntesis de este siglo, ya que pues, ocurrieron muchísimas cosas, pero el problema que tenía Ámsterdam es que quiere abarcar muchas cosas y acaba desdibujando y alargando el porqué de cómo ocurrió todo, haciendo que al final el espectador pues acabe perdiendo el interés y pues nos hagamos la pregunta de, oye, ¿esta película hacia dónde va y cuál es el mensaje? Para que luego al final, en 10 minutos, mediante un speech que hace el personaje de Robert De Niro, que aquí representa pues como sí que se daba más importancia a altos cargos militares en vez de a lo que se estaba haciendo antes alusión, pues él hace un speech para que nos dé a entender que este mensaje principal de esta película es una crítica al fascismo. Entonces, claro, el problema es que para mí está cogido con pinzas por el poco contexto histórico que hay en toda la película, ya que vale, sí, como os he contado, es verdad que parte de la primera mitad está bien contada, pero a partir de ahí no sabes en qué momento de la historia están. Y entonces, como alargan muchísimo la explicación y van de un lado para otro y abren tramas y luego las cierran y no sé, es como un batiburrillo de 1000 cosas que les ocurren, pero que no sabemos ya hacia dónde va. Al final, pues claro, de que de repente te digan con el personaje de Rami Malek, que está bien representado, esas grandes élites como pues por culpa de ellos sí que tuvieron importancia del auge del fascismo y de Hitler, que es lo que nos presenta esta película. Si no me dices en 10 minutos que este señor al final lo que quería decirnos es que era nazi y que estaba detrás de todo, queda muy flojo, ¿no? Porque no le veo la coherencia cuando falta contexto histórico. Entiendo que no sé si Russell, porque yo también me quedé pensando después de salir del cine que lo único que quería decirnos es que así es como ocurrió todo y que el ascenso de Hitler y el fascismo nos pilló desprevenidos. No lo sé, o sea, podría ser, pero claro, yo creo que me faltó
un contexto histórico mejor construido. A pesar de todo, yo creo que esta película merece la pena darle un visionado, darle una oportunidad, porque pienso que arriesga mucho, pero sí que creo que sí que deja un buen mensaje dentro de lo que cabe de toda esta locura, y es que no deberíamos volver a cometer los errores del pasado. Yo creo que esto también hace alusión al auge de la ultraderecha actualmente. A mí, aún así, yo creo que, bueno, no os voy a mentir, a mí esta película, a pesar de todos estos errores que yo le veo, me gustó, la disfruté, me entretuvo, que eso es muy importante. Así que yo le doy un 6 y pienso que tenía buenas intenciones. Aún así, aunque las cosas se podrían haber hecho de otro modo, pienso que tampoco es tan mala película como se piensa. A ver, es compleja y es difícil de representar, porque al final el siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial es complicada, más luego lo que viene después, ¿no? Pero, no sé, yo creo que al final lo que cuenta era la intención de lo que tenía, y es verdad que no está bien construido todo, pero yo creo que merece la pena verla. Yo creo que, si no recuerdo mal, la podéis alquilar o comprar en Amazon Prime, y si no, creo que dentro de poco saldrá en alguna de estas plataformas. Así que si la visteis, no sé si compartiréis mis mismas ideas, y si no, pues bueno, os invito a verla. De verdad que merece la pena, porque a nivel de producción, vestuario, ambientación, todo está brutal. La banda sonora a mí me gustó, porque me gusta mucho la música del siglo XX, pero es una pena que a nivel de guión quedara tan insulso. Pero pienso que la idea podría ser la última que os he dicho, pero creo que no debería haber alargado tanto el porqué, porque al final acaba como aburriendo un poquito. Y bueno, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado esta crítica que os he hecho a Glass Onion y a Amsterdam, que sabéis que nos podéis seguir en Tarde de Cine tanto en Instagram como en Twitter, nos podéis escuchar en Spotify, iVoox y iTunes, y pues nada, nos escuchamos pronto.